Principio del semestre, algunas clases de los viernes las voy a dedicar a las dudas de proyecto como tal. Entonces, los que tengan dudas de su proyecto o alguna situación que estén analizando y que necesiten que les pueda orientar, pues ahorita es el momento. Yo tengo una duda, profe. Adelante, Alan. Si en nuestro proyecto queremos agregar algún tipo de imagen, ¿tiene que ser a mano o se puede recortar, bueno, imprimir y pegar? No, de hecho puedes imprimir la hoja y escribir alrededor. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una. Sí, adelante, dime, Daniel. Este, bueno, quería preguntarle, ya estoy en la fase de los estudios de impacto ambiental, pero quería Ajá. saber qué tanto contamina una presa como tal, o depende del tipo de presa que nosotros pues vayamos a desarrollar, como lo había mencionado antes, pues de medio recreativo, cuando pues uno planta como árboles y como no daña tanto al paisaje al hacer ese tipo de presas. Bueno, respondiendo a la primera parte de qué tanto contamina una presa, vamos a establecer primero que tú puedes traer un río que traiga agua completamente potable, libre de algún contaminante o con algunas aportaciones de aguas negras, etcétera. Es decir, un agua que pueda ser completamente potable. En el momento en que tú generas una pared que retiene el agua y se anega, ya en automáticamente empieza a descomponerse la materia orgánica que quedó ahí. Háblense de plantas raíces, árboles, todo eso, y entonces ya se empieza a contaminar propiamente por esa negación. Por otro lado, el hecho no es de que nosotros contaminemos con esa obra, más adelante es que veamos a futuro que esa obra, aun cuando vamos a disponer de un agua que pudiera estar un poco contaminada en ese aspecto, la vamos a utilizar para otros fines, ¿no? Como el riego, que no necesitas una potabilización como tal, o como el abastecimiento a ganaderías o algunas industrias que no necesitan necesariamente el agua cristalina, pero que sí necesitan a lo mejor un sistema de enfriamiento en algunos elementos. En el caso, por ejemplo, de las ciudades, siempre el agua llega a una planta de potabilización por todo lo que pudiera traer de contaminantes y ya llega directamente a las ciudades. Entonces, digamos que es parte del proceso de almacenamiento de la presa que esa agua se vaya degradando. Ah, ok, La otra profe, muchas pregunta, ¿cuál gracias. era? Ah, bueno, tengo más dudas, ¿no? Pero pues en cuanto a pues el paisaje, es depende de la obra que nosotros realicemos, bueno, el tipo de presa, ¿verdad? Bueno, en realidad vamos a establecer que ahorita ya las normas de Semarnap sí te establecen que tú tengas que mitigar ciertas partes del área de inundación y restablecerlas en las áreas no inundadas. Entonces sí tienes que restablecer vegetaciones, sí tienes que restablecer árboles, etcétera. En relación al paisaje, como tal, no es un rubro que se tome en cuenta en la construcción de presas por el costo. En realidad, muchas veces las presas sí se les da una cierta visualización, más para denotar la gran obra que para denotar el paisaje. Es, digamos que, un aspecto que no se trata aquí en México porque es un costo elevado, ¿no? A final de cuentas. Ok, profesor. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿tenemos que hacer mención o indicar algún tipo del cumplimiento de norma o algo? No, no, en este caso para el proyecto no les pido
indiquen algún tipo de norma, ni tampoco les pido que indiquen algún tipo de situación que tengan que justificar bajo alguna una ley o algún reglamento. No. De acuerdo. ¿Qué otra duda tienen? Bueno, si algún otro compañero no tiene duda, yo pues tengo una más. Adelante. Quería preguntarle que ya tengo localizado donde voy a poner pues la obra y la cortina y todo ese desarrollo, pero tengo el inconveniente de que hay como un camino, no es una carretera ni nada, solamente es un camino que se trazó, pero pues como que, ¿cómo decirlo? Irrumpe con lo que pues sería la cortina, y no sé si eso se podría como arreglar como trazándolo hacia otro lado para que pues no nos dañe o no colinde con la presa. En realidad la corona de la presa es un camino que puede suplir el que estés dañando. Por otro lado, a lo largo de todo el almacenamiento vas a tener que inundar brechas o caminos. Algunos son de cero importancia y algunos son de mucha importancia. Entonces, sí te puedo comentar que no para el proyecto, pero sí para el desarrollo de una obra de este tipo, tienes que restituir de alguna forma los accesos hacia las poblaciones que pudieras estar tú de alguna manera perjudicando. Porque, pues, lo mismo pasaría con pues pequeñas como casas que se encuentran ahí como aledañas, ¿no? No es ni una ciudad ni una localidad, solamente son como pequeñas casas distribuidas así, pues normalmente como pasa, ¿no? No sé si eso sea un inconveniente. En el caso de que digamos, los habitantes estén hacia aguas abajo, no hay ningún problema, o sea, no tienen ningún problema. En el caso de que queden en el área de inundación, sí, generalmente a esas personas se les asigna, se les da otro terreno, tal vez con las mismas dimensiones, pero ya con servicios más específicos. Si ahí en su casa, por ejemplo, tenían letrinas, seguramente a donde lo reubiquen ya tendrán un sistema de tuberías para aguas negras, o ya se les dará un sistema de potabilización para agua y les den agua potable y luz. La idea es que estas gentes salgan de ese punto para que puedan llegar a establecerse en un punto con más beneficios. Profe, o sea, no entendí. Ahí lo que está comentando, por ejemplo, la desviación del río, podríamos utilizarla, no sé, como de aguas negras, de aguas negras, no. No, 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 o sea, no. Técnicamente, la pregunta era que qué pasaba con las personas que quedaban dentro del área de inundación. Entonces se reubican, pero esa reubicación que tú haces generalmente la vas a hacer y la vas a mejorar, es decir, les vas a dar el mismo predio pero con servicios. Gracias, profe. ¿Qué otra duda? De la lista que nos dio de las clasificaciones de presas, podemos agarrar cualquiera. No. En teoría, para eso es tu estudio social, para que tú determines las problemáticas locales y entonces le des un propósito a esa presa. No es que tú agarres cualquiera de esas, sino en base a esa problemática tú defines cuáles van a ser los usos de la presa. Sí, vaya, por ejemplo, no sé, un pueblo que se dedique al cultivo, podría ser como la que nos comentaba, una presa recreativa y ponerle un cierto tipo de peces para que se dediquen también al comercio del pescado. O sea, es un ejemplo.
Bueno, sí, aunque tu ejemplo se desvía mucho de lo que dijiste. Si tienes un área, un poblado que se dedica al cultivo, lo ideal es que tecnifiquen ese riego y les puedas abastecer en épocas de estiaje de agua. Y en el caso de que esa presa le quieras dar también un uso de acuacultura, pues también lo puedes hacer, o un uso recreativo. Muchísimas gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, la última duda que tengo es que mi altura que encontré en el punto de cierre es de 40 metros. ¿Es suficiente para pues poder ahí poner la presa como tal? No lo puedes saber ahorita a menos que ya hayas analizado un poquito más los gastos. Si tienes gastos pequeños, posiblemente con 40 metros de altura sí sea suficiente. Pero si tienes gastos muy altos, lo más seguro es que necesites, digamos, alturas mayores. No, ok, profesor. Gracias. Por nada. Profe, en el estudio de vías de comunicación dijo que teníamos que trazar un camino en la carta al pueblo más cercano. Afirmativo, afirmativo, sí. Pero eso nomás va a ser para la localidad más cercana o va a ser para diversas localidades. Va a ser para dónde sería la zona más adecuada que puedan transitar todos los aditamentos, materiales, configuraciones que tengas de maquinaria, etcétera, y las puedas llevar a un punto y desde ahí desvíes a un camino nuevo que construirás hacia la cortina. Igual las vías férreas. Ok, muchas gracias. Sí. Ah, ok, pero retomando el punto de mi compañero, se tiene que entonces imprimir la carta topográfica y ahí mismo se realiza el trazo del camino más cercano. Afirmativo, tienes que dar, digamos que no el trazo del camino más cercano, porque ya técnicamente habrá una carretera ahí cerca, ¿no? Pero sí de la carretera más cercana, cómo tú vas a llevar los insumos hacia la presa. Entonces ese camino sí lo tienes que marcar en una imagen y tendrás que poner, no sé, denotarlo, ¿no? Con algún color fuerte que se entienda que vas a seguir esa trayectoria para llevar todos los insumos a la presa. Y Pero eso También puede tenemos que ser ver impresa, de ¿verdad? material más cercano. No les entendí uno por uno. lo del camino, ¿se puede hacer en electrónico también o hay que hacerlo necesariamente a mano? No, si tú tienes la carta topográfica y la vectorización de la misma, puedes hacer tu trazo en la carta topográfica vectorizada. Ah, ok. ¿Cuál era la otra pregunta? También hay que ver los bancos de material más cercanos, ¿no, profe? Para lo mismo. No creo que te dé tiempo, pero si lo quieres hacer, adelante, lo complementas más el proyecto. Bueno, profesor. Profe, ¿será posible que me vuelva a explicar cómo se hace lo del estudio hidrológico? Desde tu punto de vista, tienes una carta topográfica que tiene una red de drenaje. Tú tendrás que establecer el orden de la red de drenaje que se está presentando ahí, las características más importantes de esa cuenca, los ríos y afluentes que tienen nombre y los tendrás que describir en esa parte hidrológica. Vas a tener que también puntualizar cuáles son las estaciones climatológicas más cercanas, a dónde se encuentran o cuáles son las más influyentes para tu cuenca. No tienes que poner los datos completos de las estaciones climatológicas, pero sí tienes que dar, por ejemplo, una imagen donde puedan venir las isoyetas, donde pudieran visualizarse cuáles son las líneas de mayor lluvia que se están presentando en la zona,
presentar alguna tabla donde describas la climatología, las temperaturas medias, si hay, por ejemplo, cerros nevados que pudieran tener alguna influencia en el deshielo y aportaciones de agua, de una manera muy general, establecer, por ejemplo, cuál es la climatología de ese lugar, y parte de lo que es el estudio hidrológico son los gastos con tiempo de retorno que les envíe. Ok, muchas gracias. Oiga, profe, ¿hay alguna fecha de entrega para el primer parcial? Seguramente una semana antes del primer parcial. ¿Y qué es lo que le vamos a entregar? Lo que nos ha mandado de los datos y aparte todo lo que nos explicó la primera o segunda clase. Exacto, Ok, gracias. sí. Oiga, profe, entonces trabajaremos con los datos de las estaciones que están cercanas a nuestra cuenca o únicamente con los que usted nos proporcionó. Únicamente con los que yo les proporcioné. Ok, gracias. Sí. Yo aún no tengo mis datos, profe. Permíteme un momento. Sí. El correo que di al escribirme y no tengo su correo. Debe de estar como el de obras hidráulicas de captación superficial, porque yo sí lo tengo enviado aquí. Si lo puedo encontrar, compañero, checa en tu bandeja de no deseados. Yo lo tenía no deseados. Sí, yo también lo puedo Gracias. encontrar. ¿Qué otra pregunta tienen? Si se, igual en el plano topográfico vamos a marcar los escurrimientos ahí como en el estudio hidrológico. Digamos que tienes que hacer eso para el estudio hidrológico. Si ya lo presentas en el estudio hidrológico, ya no necesitas presentarlo en otra imagen. O sea, entonces ahí como el estudio hidrológico puedo presentar la imagen de los escurrimientos, obviamente con la descripción. Sí. Recuerden que es solamente de su cuenca, ¿eh? O sea, no nos interesa que tengan 10 cuencas ahí, sino nada más de la cuenca que ustedes están utilizando. Gracias. Oye, disculpe, profe, para la zona de inundación, debemos de cumplir con algún ancho mínimo. Lo que pasa es que donde yo quiero, bueno, donde voy a ubicar la presa es muy angosto.
debe de ser ancho. Digamos que eso lo vas a evaluar cuando calculemos los volúmenes de almacenamiento, pero lo ideal es que agarres la cuenca más grande que tengas ahí. Ok, profe, gracias. Por ejemplo, profe, aquí en donde tengo mi cuenca, el ancho mide 800 metros. Sí, de 800 a 1000 metros. Y eso va a variar dependiendo de la altura. ¿Sí se puede o tengo que tener así como que una medida? Pues ya habíamos visto algunas presas que son muy anchas, ¿no? De longitud de corona. O sea, no hay un límite. Hay presas que tienen 1,5 kilómetros de corona. Aquí el meollo del asunto es que entre más larga es el ancho de corona, estás cayendo en el punto en que tu presa está en una zona plana. Y al ser zona plana te va a costar trabajo encontrar la cuenca y encontrar todos los almacenamientos. Que, digamos, de alguna manera es lo que les pido que traten de ubicar esa área que pudieran tener ustedes para almacenamiento. No, ok, profe. Ok, ya no hay ninguna otra duda. Hasta el momento ya no. Ahorita no, profe. Muy bien, entonces los veo el lunes. Que tengan buen fin de semana. Sí, profe, Descanse, profe, gracias. gracias. Igualmente. Hasta luego. Es